Y el texto que escogí para esta noche es el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa es la primera parte y me voy a detener aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio. Por la fe. ¿Qué es fe? A veces hablamos mucho de fe, pero no entendemos qué es la fe. Si le pudiéramos buscar un sinónimo a la palabra fe, ese sinónimo sería confianza. Así que cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Cuando tú dices, yo ya tuve fe en Dios, pero ahora ya no la tengo, estás queriendo decir, yo ya confié un día en Dios, pero ahora ya no confío. Fe es confianza. Y el texto bíblico de esta noche dice que por la fe, o sea, por la confianza que Dios tenía en Dios, que Abel tenía en Dios, ofreció excelente sacrificio. Confianza. El asunto es que para que tú confíes en alguien, tienes que conocer a esa persona. Porque tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Hoy día muchas personas están siendo heridas por causa del internet, porque confían en personas a quien no conocen. Por favor, querido, especialmente si eres joven, ¿cómo vas a conocer a alguien por el internet? Las personas se conocen personalmente, cara a cara. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien por el internet? Y las consecuencias a veces son tristes. Porque para confiar en una persona hay que conocerla. Y para conocer a una persona hay que interrelacionarse personalmente. Hay que saber cómo es la otra persona, quién es. ¿Por qué es así? Hay que conocer, y para conocer a una persona hay que pasar tiempo con esa persona, porque si tú no pasas tiempo con una persona no la puedes conocer, y si no la puedes conocer no puedes confiar en ella, y si no confías en ella no tienes fe. Abel confió en Dios porque pasó tiempo con Dios, porque se relacionó con Dios y finalmente confió en Dios. Por eso el texto bíblico dice, por la fe Abel ofreció excelente sacrificio. Los Pieles Rojas tienen un dicho interesante. Para que tú digas que conoces a una persona, tienes que comer junto con esa persona por lo menos un saco de sal. ¿Tú entiendes lo que ellos quieren decir? Tú sabes que la sal se come de a poquito, se le echa una pizca a la comida para darle sabor. Ahora imagínate tú con otra persona comer juntos un saco de sal. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso? Toda la vida. Lo que los Pieles Rojas querían decir es que no se puede conocer a una persona simplemente por haber hablado 2 o 3 veces. Abel era un muchacho que se relacionaba con Dios. Quiero llevar tu imaginación al jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados entre ellos y fueron confrontados con el tentador. Ellos ya no podían permanecer en el jardín del Edén, porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y si ellos siguiesen comiendo del árbol de la vida,
vivirían eternamente, pero vivirían como pecadores. Tú ya te imaginaste, si el pecado se prolongase eternamente, sería una tragedia. Por lo tanto, ellos tenían que salir del jardín del Edén. Y salieron. Y el texto bíblico de Génesis dice que Dios colocó un querubín con una espada brillante en la puerta del jardín. ¿A dónde se fueron Adán y Eva? Salieron del jardín para vivir fuera del jardín. Se alejaron de Dios, pero podían ver el jardín y podían ver al ángel guardián del jardín. Y cuando Caín y Abel nacieron, Adán y Eva los llevaban de pequeñitos a la frontera del jardín y de lejos les mostraban a los hijos y les decían: nosotros vivíamos allí, éramos felices, éramos perfectos, no había dolor, no había calor, no había frío, no había necesidad, el trabajo no era pesado como ahora para nosotros, todo era paz, todo era armonía. Y seguramente que los hijitos le preguntaban: ¿y por qué ustedes salieron de ahí? Y ellos con lágrimas en los ojos les explicaban: es que nosotros hicimos algo que no debíamos hacer. Dios nos había dicho que podíamos comer de cualquier árbol del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y nosotros comimos. Y tuvimos que salir porque el pecado tiene consecuencias. Oh querido, quisiera que esta noche tú colocases en tu mente y en tu corazón una verdad incontestable. El pecado tiene consecuencias. Y te lo voy a explicar de una manera irrisoria. Imagínate que tú te arrojas del 20º piso porque decides quitarte la vida. Y allá por el 10º piso te arrepientes del pecado que estás cometiendo, de quitarte la propia vida. Y clamas a Dios: Señor, perdóname. Ahora, conociendo la misericordia y el amor de Dios y sabiendo que Dios es un Dios siempre pronto, listo a perdonar, ¿tú crees que Dios te perdona o no te perdona en el momento que tú dices Señor, perdóname? Claro que te perdona. Estás perdonado, pero ya estás cayendo por el 9º piso. Perdonado. Vas a llegar al suelo. Perdonado. Pero vas a morir. Porque el pecado tiene consecuencias. Yo siempre digo una cosa. Dios te perdona. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Oh querido, no hay nada que hayas hecho en la vida que Dios no te perdone. Dios te perdona todo. Ah, pastor, usted dice eso porque no sabe lo que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. No importa si has caído en lo más profundo de la miseria, en lo más profundo del pecado. No importa si tus manos están manchadas de sangre, droga, prostitución, lo que tú quieras. Dios te perdona todo, pero la vida no te perdona. Es por eso que cuando estás cayendo del 20º piso y pides perdón en el 10º, Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Vas a caer y vas a morir. Perdonado, pero vas a morir. Yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo y un muchacho corrió y me abrazó llorando y me dice: pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí Dios no me ha perdonado. Y le pregunté por qué él decía eso. Este muchacho estaba con SIDA, estaba condenado a muerte. Estoy hablando de tiempos cuando el SIDA era mortal, no había remedio. Hoy día tampoco hay remedio, pero se puede prolongar la vida. En esos tiempos no.
Ese muchacho estaba ya por morir. Y él decía, a mí Dios no me ha perdonado porque mi pecado fue horrible. Y yo le dije, hijo, Dios sí te perdonó. Y él me dice, pastor, pero si me perdonó, ¿por qué no me cura? Ah, pues ahí está la cosa, hijo. Dios te perdonó, pero la vida no te perdona. Adán y Eva pecaron. ¿Pidieron perdón a Dios? Sí, pero tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahora llevaban a sus pequeños hijos a la frontera y les mostraban, miren, y seguramente yo imagino que Adán y Eva lloraban. Y le decían, hijos, si pudiésemos volver atrás, jamás habríamos hecho la tontería que hicimos. Pero la hicimos y ahora estamos en esta tierra de dolor cuando podríamos estar en el jardín. A medida que Caín y Abel crecían, ambos iban a mirar la frontera del jardín. Ambos miraban de lejos al querubín con la espada en la mano. Y delante de ese cuadro, los dos reaccionaron de maneras diferentes. Porque Abel entendió la naturaleza del pecado y entendió la solución para el pecado. Porque Adán y Eva les contaban a ellos que cuando estaban desnudos, cuando no sabían qué hacer, cuando estaban cargados de vergüenza por causa del pecado, el Señor sacrificó un cordero. La sangre de ese cordero se derramó. Con la piel de ese cordero se preparó túnicas para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y en ese acto de sacrificio, el primero de la Biblia, Dios estaba diciendo, hijo, que no importa en el problema a donde caíste por causa de tus decisiones torpes, no importa si te sientes embarrado en el fondo del pozo, hay solución para ti, pero la solución involucra sangre, derramamiento de sangre. En el jardín del Edén, la sangre del Cordero, pero en nuestro caso, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hay solución para ti esta noche. Puedes venir a Jesús trayéndole tu vida, tu pasado. Pastor, tengo vergüenza de mi pasado, tengo asco de mi pasado. Pues tráele tu vergüenza, tráele tu asco. Antes que tú llegues, el Señor Jesús, como el Padre al Hijo pródigo, correrá y te abrazará y te besará. Y en su amor te limpiará y te transformará y te hará un nuevo ser humano, porque esa es la promesa divina. Delante de aquel cuadro, Abel entendió que él si se relacionaba con Dios, si ejercía la fe en Dios, si confiaba en Dios, debería ofrecer un sacrificio excelente. Solo, querido, que tú no le puedes ofrecer a Dios nada, porque nada bueno tienes. Por más que te esfuerces para producir buenas obras, obras de justicia, tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No quieras tú presentarle a Dios tu buen comportamiento. No quieras tú creer que la salvación es porque dejaste de fumar o de beber, o porque no comes carne de puerco, o porque guardas el sábado, o porque haces esto, o porque haces aquello. Todo eso para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Y sabe por qué? Porque quien produce esas obras son tus manos de inmundicia, porque somos humanos, manchados de pecado. Por lo tanto, el único sacrificio aceptable para Dios no es nuestro sacrificio humano, es la sangre maravillosa del Cordero. Necesitas creer en Jesús.
Necesitas creer que si vas a Él arrepentido y le confiesas tu vida, Él te va a cubrir tu multitud de pecados. Él te va a lavar en su sangre, Él te va a limpiar en su gracia. Necesitas creer. ¿Sabes por qué no has vencido hasta hoy? Porque luchas por tus propias fuerzas, porque crees que tu dominio propio te va a dar la victoria. No, querido. El único que te garantiza la victoria es el Señor Jesucristo. Por eso Abel ofreció un cordero y Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel. Mientras que Caín ofreció el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, y Dios no aprobó el esfuerzo humano. Dios aprobó la gracia de Cristo, y por eso el fuego vino y consumió la ofrenda de Abel. Pero el texto sigue diciendo, vamos a volver al texto, por favor coloquen en la pantalla. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa es la parte que voy a desarrollar ahora. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién alcanzó el testimonio de que era justo? Abel. ¿Y quién dio el testimonio de que era justo? Dios. ¿Y por qué Dios dio en favor de Abel el testimonio de que era justo? Porque él ofreció un cordero, la gracia maravillosa de Jesucristo. Nota que el texto, pueden sacar el texto, no dice que Abel se declaró justo, porque el justo nunca cree que es justo. El verdadero justo siempre se siente pecador. Yo me preocupo cuando veo a algún cristiano que se siente justo, o por lo menos se siente con el derecho de acusar al pecador, de mirar al pecador, de juzgar al pecador. ¿Qué derecho tienes tú de apuntar el pecado de tu hermano? Mira la viga de tus ojos, no mires la paja del ojo de tu hermano. Tú no eres justo. Abel no dijo, yo soy justo porque Dios aprobó mi sacrificio, sino que Dios dio testimonio de que era justo. Dios el justo. Ahora hay una cosa. Abel llevó un cordero, creyó en la sangre de Jesús, creyó en la gracia de Jesucristo, pero enseguida Dios dijo, este hombre es justo. Justo es aquel que anda en la justicia. Justo es aquel que hace obras de justicia. Pero Abel no hizo las obras de justicia con sus esfuerzos propios. Abel obró las obras de justicia porque creyó en la gracia maravillosa de Cristo. Por favor, nunca pienses que tú puedes salvarte por tus obras de justicia humana. Pero tampoco pienses que porque eres salvo por la gracia de Cristo, puedes vivir como tú quieres. No. A partir del momento en que Jesús te limpia, te purifica de tus pecados, te prepara para andar en las obras de justicia. Porque Dios es un Dios justo y quiere que sus hijos caminen por los caminos de justicia. Por eso en el Salmo 23, David dice que el buen pastor conduce a su rebaño por las veredas de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el concepto de la justicia desarrollado? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué consiste la justicia? Ve a la Biblia, estudia la Biblia. Encuentra lo que Dios desea de ti, lo que Dios te pide.
y haz lo que Dios te pide, no para salvarte, sino porque has sido transformado por la gracia de Cristo y ahora te deleitas en hacer su voluntad. Es por eso que cuando Jesús estuvo en esta tierra, miró y dijo: si me amáis, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que yo soy la cosa más linda que ustedes tienen, entonces guarden mis mandamientos, hagan mis obras de justicia, anden en mis caminos. ¿Por qué los seres humanos creemos que la gracia está separada de las obras? ¿Por qué pensamos que el que se salva por la gracia no tiene que realizar buenas obras? ¿O por qué hay cristianos que piensan que la gracia es barata, que las obras son las importantes? Pero si es tan simple de entender. Cristo te salva por su gracia, pero lógicamente que ahora has sido salvo por la gracia, tienes que andar en sus caminos, tienes que hacer su voluntad, tienes que obrar obras de justicia. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que tú tienes que entregar al Señor Jesucristo? El sacrificio de Abel fue perfecto. ¿Cuál es tu sacrificio? Romanos, voy a pedir que salten al texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Quiero leer aquí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Para responder la pregunta, ¿qué sacrificio tienes que entregarle tú? Abel ofreció un perfecto sacrificio. ¿Y tú? Dice así: así que hermanos, ¿y quién escribe es Pablo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres experimentar en tu vida la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo sería si tu matrimonio fuese la voluntad de Dios? Si la empresa que has abierto fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el curso universitario que has escogido fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagina cómo sería tu vida. Sería una vida plena, una vida realizada, una vida feliz, porque es el desarrollo de la buena voluntad de Dios. Pero para eso tienes que ofrecerle a Dios tu cuerpo como sacrificio vivo. No como un sacrificio muerto, no como un sacrificio moribundo. Esto no quiere decir que no te puedas entregar al Señor Jesucristo con 80 años ya para morir. Puedes hacerlo y Dios se va a alegrar y te ama y te acepta. Pero si le puedes entregar la vida a Cristo hoy con 20 años, en la plenitud de la vida, como un sacrificio vivo, ¿por qué tienes que esperar a los 80 años cuando ya no puedes hacer nada por el Señor Jesucristo? Oh querido, tú eres maravilloso, tú tienes talento, tú tienes vida, tú tienes juventud, tú tienes fuerza. No la destruyas en la miseria de la vida. No pases noches y noches desperdiciando tu vida en los placeres de este mundo. Entrégale tu ser entero a Dios como sacrificio vivo. Y deja que la buena y agradable voluntad de Dios se haga realidad en tu vida. Y tendrás paz y serás feliz. Yo me acuerdo de una historia triste, de una abogada que comenzó a sentirse mal y fue al médico. Y el médico, después de unos exámenes, le dijo: estás con SIDA. Pero ella nunca le había sido infiel al esposo. ¿Cómo podría estar contagiada de SIDA?
Evidentemente el esposo había traído esa enfermedad a la familia. Pero cuando la abogada recibió el diagnóstico de que estaba con SIDA, el consultorio de la médica era a las orillas del mar de Copacabana. Ella salió con el papel en la mano, caminó hasta la playa, se sentó en la arena y recordó toda su vida. Solo había tenido un hombre en la vida, su esposo. Habían comenzado a flirtear cuando tenían 12, 13 años. Comenzaron a enamorar a los 15 años contra la voluntad de los padres. Ella le repetía desde la ventana las palabras de una poesía que muchos de ustedes conocen. Quítate de la ventana, chiquillo loco, que mi madre no te quiere, ni yo tampoco. Pero el muchacho insistía y la conquistó. Y a los 15 años de edad empezaron a enamorar. Ese muchacho no quería saber nada con la vida, solo amigos, al principio cigarro, después bebida, después drogas. Y los padres le decían a la hija, pero hija, ¿cómo te vas a casar con un muchacho así? Tú, una abogada, ¿cómo te vas a casar con un hombre irresponsable que solo quiere disfrutar de tu dinero? Porque él no trabaja, él no es profesional, él no estudia, él solo vive en las drogas, en la bebida. Y ella respondía a sus padres con aquella frase famosa de las chicas: mi amor lo va a cambiar. Oh querido, tu amor no cambia a nadie, por favor no te engañes. Pero en esta vida todos tenemos que tomar decisiones. Caín tomó una decisión errada, Abel tomó la decisión correcta. Esta jueza, esta abogada, tomó una decisión errada. Se casó con la persona errada, con una persona que no quería saber literalmente nada con las responsabilidades de la vida, que solo quería pasarla bien, que solo quería disfrutar de los placeres de esta vida. Ella fue una buena esposa, respetó a su esposo en todo tiempo, pero él no. Y ahora ella estaba con SIDA. Estoy hablando de tiempos antiguos, vuelvo a repetir, cuando no había remedio ni prolongación de vida para los enfermos de SIDA. Ella volvió para la casa. Él no estaba. Ella esperó hasta las 11 de la noche. Él no llegaba. Ella sentada en la sala, cuando a medianoche él apareció. Y él sabía que su esposa había ido al médico. Y él sabía que ese día le darían los resultados a la esposa. Y él sabía que ya estaba con SIDA y que la única persona que podría haber pasado la enfermedad para ella era él. Por eso cuando él abrió la puerta y vio a la esposa sentada en la sala, lo primero que hizo fue caer de rodillas y decirle: querida, me perdona, por favor, perdóname. Yo arruiné tu vida, yo te condené a muerte. Yo no puedo hacer nada para resolver el problema. Yo solo te puedo pedir perdón. Pero la cólera tomó cuenta de ella. De repente vio todo oscuro. Perdió la paciencia. Y le gritó: ¿tú piensas que porque te arrodillas y me pides perdón has resuelto mi problema? Voy a morir. Voy a morir y tú eres el único culpable. Has vivido todo el tiempo de mi dinero. Nunca has trabajado, nunca te has comprometido con nada y me has condenado a muerte. Llegó un momento de ira y entró al cuarto, agarró un revólver y le dio 6 tiros al esposo y lo mató.
Enseguida llamó a la policía y se entregó. Y fue presa. Y fue condenada. Y en la prisión quería morir. Decía: Señor, si estoy con SIDA y si ya siento los síntomas, ¿por qué no acabas de una vez con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y ahí entra el ministerio de la radio, porque la radio tiene la capacidad de entrar a los lugares a donde nadie entra. Yo estuve en un país musulmán, cuyo nombre no voy a decir, para proteger a los misioneros allá, a donde el evangelio entró a través de las leyes de prohibición y todo, y hay un núcleo de musulmanes que se volvieron cristianos a través del ministerio de la radio. Es por eso que cuando alguna vez te piden una ofrenda para la radio, no tengas miedo de ofrendar. La radio puede llegar con el evangelio a los rincones más apartados, y la radio llegó a la vida de esta abogada con el evangelio en su momento de desesperación, y ella entendió que Jesucristo era Dios, y con lo que los hombres no podrían hacer, Jesús podría hacer, y que el milagro maravilloso de Cristo tal vez no sería curarla del SIDA, mas curarla del alma, para enfrentar la muerte sin miedo y sin temor, con la esperanza de encontrarse con Jesucristo cuando Él viniera. Y aceptó a Jesucristo y fue bautizada. Pero entonces ya estaba en las últimas y la sacaron de la prisión y la llevaron al hospital. Y ya sentía que la muerte se le acercaba. Y entonces cuando el pastor la visitó, ella le dijo: pastor, yo no tengo miedo de morir, porque en la Biblia aprendí que los cristianos no morimos, solamente dormimos hasta la segunda venida de Cristo, y que cuando Cristo venga, yo resucitaré para encontrarme con el Señor Jesús. La más grande decisión que he tomado en mi vida fue aceptar al Señor Jesús y bautizarme. Y le dijo: anoche tuve un sueño. Soñé que estaba siendo juzgada y que el diablo vino y le presentó todas las acusaciones contra mí. Muchacha torpe, no le hizo caso a sus padres cuando era joven, mientras se enamoraba con un don nadie. Muchacha torpe porque cuando vio la vida promiscua que el marido vivía, no se separó. Y finalmente muchacha torpe porque agarró un revólver y le quitó la vida al esposo. Y entonces en su sueño ella vio al Señor Jesucristo acercarse al Padre y decirle: todo esto es verdad, pero lo que el diablo no dice es que ella aceptó mi gracia, aceptó mi sangre, aceptó mi sacrificio y fue bautizada. Por lo tanto yo escribo: perdonada y salvada. Esa es la maravilla de Jesús. No importa quién eres, dónde vives, qué haces, cómo vives. No importa tu pasado escrito lleno de garabatos. Dios te ama. Dios te ofrece la oportunidad de reconstruirte por dentro, de arrancar de tu corazón el odio, el rencor, el resentimiento que te está matando a ti. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para aquellos que ya se han preparado, han estudiado la Biblia y tal vez están listos para ser inclusive bautizados hoy. Pero esta invitación también es para aquellos amigos que han venido tal vez por primera vez para escuchar la palabra de Dios y quieren aceptar el sacrificio de Cristo, y como Abel
quieren hacer la más grande decisión de la vida, ofrecer su ser entero en sacrificio en los brazos del Señor. Si tú quieres ser bañado por la gracia maravillosa de Cristo, te voy a pedir que te levantes, salgas de las tribunas, de las sillas que están abajo y vengas aquí adelante. Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, deposite en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice: hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? No será. ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. Esta noche vamos a aprender cómo enfrentar los momentos de dificultad y cómo nuestra vida está llena de dificultades. El texto para esta noche, primer libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 12. Primer libro de los Reyes. Ahí está el texto. Voy a ir leyendo y comentando, pero primero voy a leer este versículo, después voy a contarles el contexto para después entrar de nuevo a este versículo e ir yendo versículo por versículo hasta el 22. Dice: y ella respondió. ¿Quién es ella? La viuda de Sarepta, una viuda que vivía en la tierra de Sarepta, en Fenicia. Y ella respondió. ¿A quién le respondió? Al profeta Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, ¿en qué circunstancias se escribió este versículo? Y eso es lo que les voy a contar como contexto, para que podamos juntos entender el texto que acabo de leer. El profeta Elías estaba vivo. Y el profeta Elías recibió un mensaje de advertencia para el rey. El rey de Israel en esos tiempos se había casado con una mujer llamada Jezabel. ¿Y sabes de dónde había nacido Jezabel? Justamente en Sarepta, en la tierra de Fenicia. Y ella llegó a Israel casada con el rey, trayendo sus costumbres paganas y sus dioses paganos. Y el rey se dejó contaminar por la cultura de la esposa y se olvidó del Dios Todopoderoso y empezó a adorar a los dioses paganos que la esposa trajo. Uno de esos dioses era Baal. Según la cultura de ellos, Baal era el dios de la lluvia, el dios de la tormenta.
¿Y cuál es el mensaje que Dios le entregó a Elías para llevar al rey, Acab? Le dijo, mira, dentro de poco tiempo no va a llover más. No va a llover más hasta que tú reconozcas que has ofendido a Dios. Va a dejar de llover. Ahora, miren, atreverse a desafiar al Dios Baal, porque el Dios Baal era el Dios de la lluvia. Y atreverse a decir que por voluntad de Dios va a parar de llover, eso era una afrenta terrible. Y la ira del rey se desató contra Elías, lo amenazó de muerte. La esposa Jezabel, cuando se enteró de la aberración, entre comillas, que había dicho Elías, también decidió enviar gente para perseguirlo y matarlo. Entonces Dios le dio una orden al profeta. Le dijo, vete al arroyo de Querit, allá una fuente de agua natural en las alturas. Y él corrió, mirando atrás para ver si ya lo alcanzaban los perseguidores. Y finalmente llegó al arroyo de Querit y se quedó allí. Ahí tenía agua, en el arroyo había agua. Dejó de llover en la tierra de Israel, pero ahí en el arroyo había agua. Y la historia bíblica, los versículos anteriores al 12, nos cuentan que ahí en el arroyo no tenía que comer, tenía que beber, pero no tenía que comer. Y que Dios le mandó cuervos, y que los cuervos le traían comida todos los días. Le dejaban la comida y se iban. Al día siguiente los cuervos volvían trayéndole comida y se iban. Hay un teólogo alemán famoso que tiene una teoría. Tiene la teoría de la desmitologización de la Biblia. ¿Qué es esta teoría? Él dice, mira, hay que sacarle a la Biblia, hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. De ahí viene la palabra desmitologización. Hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. ¿Y por qué este teólogo dice eso? Dice, porque con estas historias de que un cuervo vino trayéndole la comida al profeta, la gente simple va a creer, pero la gente sofisticada, culta, inteligente, racional, nunca va a creer en estas tonterías. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió y el pueblo pasó, y una vez que el pueblo pasó vino el enemigo, pero el mar se cerró y el enemigo murió. ¿Quién va a creer eso? Que un cuervo trajo comida. ¿Quién va a creer eso? Que Jesús con un poquito de pan y de pez alimentó una multitud de 15,000. ¿Quién va a creer eso? Que el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre en el desierto y Dios le hizo llover una comida extraña llamada maná. Este teólogo, un teólogo es alguien que estudia la Biblia, mucho. Dice, hay que sacar todas estas historias que parecen historias para niños, esto que parece mito, hay que sacar para que la gente culta, racional, pueda creer en la Biblia. Pero te digo una cosa, si tú a la Biblia le sacas todo lo que parece mito, no te queda nada. Porque la Biblia es un libro de milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000.
necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, depositen esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice, hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? En una ocasión, yo estaba en una campaña evangelística así y el pastor me dice, pastor, converse con una señora porque ella ya estudió la Biblia y la estudió con 5 personas diferentes, 5 cursos bíblicos diferentes, pero no se quiere bautizar. Y dígale, explíquele la razón bíblica del bautismo. Y entonces ella vino a hablar conmigo y llegó quejándose, lamentándose. Me dice, pastor, yo tengo que ser agradecida a Dios. Dios me ha cuidado siempre. La única tragedia de mi vida en realidad es la tragedia que arruinó toda mi vida. Y mi tragedia fue casarme, y voy a usar las palabras de ella, con un mujeriego, borracho, ebrio, golpeador de mujeres. Esa fue mi tragedia. Hoy día estoy sola, abandonada, con los hijos, sin saber qué hacer. Yo le hice una pregunta, ¿por qué dices que tu esposo era un mujeriego? Porque, pastor, me engañaba con todas las mujeres que veía en la calle, con mis vecinas, con mis mejores amigas. Le digo, pero respóndeme otra pregunta. Y cuando ustedes eran novios, ¿tú no viste ninguna característica de esos en la vida de él? Ah, sí, me dice, pastor, de novios ya me engañaba con mis amigas, con mis compañeras. ¿Y por qué te casaste? Es que él me prometía que nunca más me iba a engañar. ¿Y tú le creíste? Le creí, pastor. Y le digo, y vamos a cambiar de asunto, ¿por qué no te bautizas? ¿Sabes lo que me dice? Es que, pastor, yo quisiera bautizarme, pero mis familiares, mis amigos me dicen que me están lavando, haciendo un lavaje cerebral, que me están engañando, que la Biblia ya es un libro antiguo, que eso no es realidad. Me llenan de tantas dudas y yo no sé si creer o no creer. Ahora es interesante, yo no le dije a ella, les estoy diciendo a ustedes. Al mujeriego, borracho, golpeador, en las palabras de ella, le creyó. Y a Dios, no sé si creer, si no creer. Nuestro problema es ese, querido. Que encontramos cosas en la palabra de Dios y las dudas como hormigas carnívoras van subiendo. Pero la palabra de Dios nos sacude. Dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que entra y penetra. Y a veces de noche nos atormenta porque sabemos que está escrito, tenemos la Biblia abierta, leemos una vez, está correcto. Pero tengo miedo. Bueno, la viuda nos va a enseñar una gran lección esta noche. Elías se fue allá, fue alimentado por cuervos. Y aunque te parezca que esa es una historia para niños, no lo es. Es la más
es la realidad más hermosa de la Biblia. Cuando la razón no te alcanza, cuando las fuerzas no te solucionan el problema, cuando el dominio propio, cuando la lógica humana falla, por favor no te desesperes. Dale a Dios la oportunidad de ser Dios en tu vida, de hacer las maravillas que la ciencia no puede explicar, que ningún ser humano puede explicar. Porque milagros, ya dije, en los milagros Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por eso el milagro no puede ser entendido por la lógica humana, porque va contra todo lo que es lógica. Pero si esta noche yo me pusiese a contarles a ustedes los milagros que Dios ha hecho en mi vida, pasaríamos aquí la noche toda y no terminaríamos. Yo trabajé 3 años en la selva, fui misionero entre los indígenas de la Amazonía de mi país, 3 años. Dormí con ellos, dormí en el suelo, dormí en el árbol, caminé por la floresta. Muchas veces tenía que beber, otras veces no tenía que beber ni comer. Yo me acuerdo que muchas veces caminaba muriendo de sed, no había agua. Encontraba un charco lleno de renacuajos, ahuyentaba los renacuajos y me tomaba esa agua. Otras veces no había ni charco, había solo un lamazal. Me sacaba la camisa, colocaba lama, apretaba y las gotas que caían me las bebía. Por eso yo siempre digo, yo viajo por todos los países del mundo. Yo digo, la bacteria que quiere entrar a mi estómago tiene que pensar 50 veces, porque corre riesgo de morir dentro de mí. Dios me envió a la selva para enseñarme a depender de Él. Y yo les podría contar milagro tras milagro, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y si alguna duda quedaba en mi mente con relación a milagros, cuando fui a la selva desapareció todo. Cuando encuentro esto, para mí no me resulta difícil creer, porque yo he vivido en mi propia experiencia eso. Entonces ahora sí, en ese contexto, él fue alimentado en el arroyo de Querit, Elías, por los cuervos, pero el agua se acabó. Y entonces Dios le dijo a Elías, ahora vete a Sarepta, la tierra de Jezabel, la esposa de Acab. En Sarepta, en los límites con Fenicia, también sucedió ese incidente de Jesús. ¿Se acuerdan cuando una mujer Ciro-Fenicia vino y le dijo, Señor, ayúdame? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos? ¿Te acuerdas? Eso sucedió en esa tierra. Ahí era Sarepta y allí vivía una viuda pobre que, de acuerdo al relato, no tenía nada. Un poco de aceite, un poco de harina, y ella fue al campo a recoger leña para preparar un pan, comer ella y su hijo. Y en las palabras de ella, prepararse para morir porque ya no había más nada que comer. Entonces Dios viene a Elías y le dice, vete a Sarepta. Ahí hay una mujer a quien ya le he ordenado que te sustente. Pero Dios le dice, Elías, ve allá porque allá hay una mujer a quien ya le he ordenado. Pero ¿cómo le había ordenado? Porque ahora, cuando Elías llega a Sarepta y ve a la mujer recogiendo leña para hacer su último pan, Elías le dice, mira, por favor, prepárame un pedazo de pan, tráeme un poco de agua, que quiero beber. Entonces viene el texto, y ahora vamos a entrar a analizar un poco el texto. Y ella respondió. ¿Quién le habló? El profeta. ¿En nombre de quién? De Dios. Y ella respondió. Benditas las personas que cuando Dios habla responden. Benditas las personas que cuando oyen la voz de Dios toman una decisión. Ella respondió. ¿Qué es lo que respondió? Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido.
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, esta mujer había llegado al límite de sus fuerzas, de sus recursos. Lo único que le restaba, en la opinión de ella, era la muerte. Vamos a morir. Se acabó. Ya no hay salida. Este problema no tiene solución. Vamos a morir. Este es el último bocado. Se acabó. Ya no vale la pena luchar. ¿Para qué luchar? Vamos a morir. ¿Por qué una persona delante de las dificultades de la vida? Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el drama que tú estás viviendo? La viuda de Sarepta vivía un drama económico, financiero, de sobrevivencia. No había pan, la harina se había acabado, el aceite se estaba terminando, no llovía, la tierra no producía, no se podía comprar nada. Desde el punto de vista humano, para ella, la muerte era la única salida, la única solución. Estaré predicando en esta noche para alguien que en su vida financiera cree que ha llegado al punto en que ya no tiene salida. Estaré predicando esta noche para alguien que en su vida profesional ha llegado a una situación extrema en que piensa que abandonar todo y largar y olvidarse de todo es la única salida. Estaré predicando para una familia, una pareja que han hecho de todo para solucionar el drama que viven y están llegando a la conclusión de que el divorcio es la única salida. Todos los días enfrentamos luchas en diferentes aspectos de nuestra vida. El sur del Brasil en estos momentos está siendo sacudido por la naturaleza. Hace una semana atrás, 10 días, llovió de tal manera que se inundaron ciudades enteras. Una ciudad prácticamente desapareció. Y para remate ahora comenzó a llover hace 3, 4 días nuevamente, sin parar. Es prácticamente un diluvio. Y hay una persona que inclusive clama a Dios y dice: Señor, pero en tu palabra has prometido que nunca más vas a destruir el mundo con agua. ¿Y qué está pasando aquí? El país está viviendo una situación terrible allá en el sur del Brasil. Pero aquí en Ucrania hay gente que no sabe qué hacer, a dónde ir. La guerra está destruyendo y acabando con todo lo que tiene. Y si nos ponemos a hacer un mapa del mundo, veremos que por aquí hay una tragedia, por allá hay momentos en que pensamos que ya no hay salida, ya no hay solución. Ahora, ¿por qué esta mujer pensaba que no había salida? Porque mira la respuesta. Ella respondió, deja en el versículo anterior, en el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Ahí estaba el problema. Vive Jehová tu Dios. Esta mujer creía en Dios, pero no era su Dios, era el Dios de Elías. Y te digo una cosa, querido, mi Dios no te sirve a ti. Pero no es el mismo Dios, sí, es el mismo Dios. Pero para mí es el mío. Pero tú nunca te apoderaste de Dios. Tú nunca te tomaste de sus promesas. Tú nunca le abriste el corazón. Tú nunca le entregaste el trono de tu corazón. Es el Dios de la iglesia, es el Dios de los otros, pero no es tu Dios. Y cuando Dios es teoría, es concepto, pero no es una persona que forma parte de tu experiencia diaria, en los momentos de crisis, tú vas a llegar a la conclusión de que la única salida es la muerte, porque Dios no es tu Dios. Interesante que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor. No dice Jehová es el pastor de otros. Es mi pastor. Tienes que llegar en tu vida a un momento en que te apoderes tú personalmente de las promesas de Dios, en que dejes de creer que los conceptos bíblicos son apenas teoría, en que llegues a tomar los conceptos y hacerlos parte de tu experiencia diaria. Y para eso tienes que sacar
el pie de lo conocido y entrar a lo desconocido, aunque lo desconocido te provoque temor. Vamos al siguiente versículo. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Te acuerdas la noche que yo prediqué sobre el temor, el miedo? Cuando los discípulos estaban en alta mar, el problema no era la tormenta. ¿Había tormenta? Sí. ¿Había oscuridad? Sí. ¿Habían olas gigantescas? Sí. Pero nada de eso era problema. El problema era el miedo. Y cuando Jesús llegó y dijo: no tengáis miedo, el miedo desapareció y Pedro fue capaz de andar por encima del mar. Ahora encontramos aquí a una viuda pobre en una situación extrema, pensando que la única salida es la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios de Elías no era su Dios. Ella no tenía una experiencia personal con Dios. Y por eso su corazón estaba lleno de temor. Y por eso Elías, en el nombre de Dios, le dice: no tengas temor. Pero tú solo no vas a tener temor cuando el amor que es Dios, el amor eche fuera el temor. Cuando Jesús entre a tu vida, cuando tú tengas un compromiso personal con Dios, cuando Dios deje de ser Dios y se torne tu Dios, y que tú vivas con Él una experiencia personal, inédita, inexplicable. El otro día una persona que estaba conociendo el Evangelio y en cuya vida Dios estaba haciendo maravillas, me dijo triste: pastor, mi familia cree que me estoy volviendo loco, pero es que ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Oh querido, esta es la más linda realidad. Dios va a hacer cosas en tu vida y no te atrevas a contarlo, porque los otros no van a entender. Y si tú no has entendido todavía, es porque Dios todavía no es tu Dios. Pero cuando Dios sea tu Dios, tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer por ti. Milagros. Y milagros no se comprenden, milagros se aceptan por fe. Elías le dijo: no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello, el aceite y la harina, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu Dios. ¿Qué es lo que Elías estaba diciendo? No era para Elías en realidad. Lo que Dios estaba diciendo: mira, hijo, en lugar de pensar primero en tus necesidades, entrégame tu corazón, cree en mí, confía en mí. Y la mejor manera de demostrar tu confianza en mí es que me vas a colocar a mí en primer lugar. Prepara el pan y tráemelo a mí. Y después vas a preparar para ti y para tu hijo. Esto es colocar a Dios en primer lugar. Es interesante que Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero leemos el verso y no pensamos, no reflexionamos. Pero mira lo que dice: en el principio Dios. Después que Dios fue colocado en el principio, viene el verbo crear. Dios creó la acción. Y el resultado, cielos y tierra. Todos nosotros queremos los cielos y la tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Si Dios no está en el principio, no hay cielos ni tierra. El crear sin Dios en el principio no tiene sentido. Tienes que colocar primero a Dios. Y eso es lo que Elías le dijo a la viuda: colócame a mí primero y después vas a ver. Siguiente verso. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja
no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Jehová ha dicho así. Oh, querido, puede haber la cantidad de dificultades y problemas delante de ti que tú puedas imaginar. Nada va a ser capaz de derrotarte. Primero, si colocas a Dios en primer lugar. Y después, si crees en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está en la palabra de Dios. Es por eso que tienes que estudiar la Biblia. No creas lo que tus otros te dicen. Cree lo que tus ojos ven que está escrito en la palabra de Dios. Cuando alguien pretende enseñarte alguna cosa, que confirma tú con tus ojos que eso está escrito en la palabra de Dios. No creas al ser humano, cree en la palabra de Dios. Y es por eso que estas noches estoy colocando el texto, para que vean que yo estoy explicando el texto, estoy exponiendo el texto, pero es el texto que dice esto: Jehová Dios de Israel ha dicho. Y cuando Jehová Dios de Israel lo dice, puedes creer, puedes sacar el pie del barco y colocar el otro pie en el agua y no te vas a hundir. Avanza sin miedo, porque Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, ha dicho. Versículo 15. Entonces ella fue, y aquí está el problema con muchos. Está bien, escuchan la palabra de Dios, qué bonito, qué maravilloso, amén, qué extraordinario, pero no das este paso. Ella no se quedó escuchando la palabra de Dios y dijo, qué bonito, qué maravillosa promesa de Dios. No, ella fue e hizo. La palabra de Dios no te ayuda si tú no vas y la practicas, si tú no colocas en acción lo que la teoría dice. Ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, el profeta, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. 2 veces se repite la palabra de Dios, el dicho de Dios, y la última parte dice, todo se cumplió conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Todo se va a cumplir en tu vida, querido, conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero para eso tienes que conocer lo que Dios dice en su palabra. Por eso la necesidad de hablar con Dios. En tu vida devocional hay 3 cosas interesantes, si tú quieres crecer en la experiencia cristiana. Primero, Dios tiene que hablar contigo. ¿Cómo? A través de la palabra. Tienes que estudiar la palabra. En segundo lugar, tú vas a hablarle a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Y en tercer lugar, tú y Dios ahora van a buscar otra persona y vas a hablarle del amor de Jesús a esa persona. Cuando haces esas 3 cosas, estudias la Biblia, oras hablando con Dios y buscas otra persona para traerla a Jesús, vas a crecer espiritualmente. La mayoría de los cristianos se limita a estudiar la Biblia y orar, pero no incluyen el tercer elemento de buscar a otra persona para Cristo. Resultado, permanecen enanos espirituales, no crecen, porque la única manera de crecer es a través del ejercicio. Tienes que salir y buscar a otra persona para Cristo. Pero pastor, nadie me va a escuchar. Lógicamente, querido. En este mundo no hay nadie que quiera cambiar de religión. Tú eres adventista. ¿Quieres cambiar de religión? No. Entonces, ¿por qué piensas que el musulmán sí quiere cambiar de religión? ¿O por qué piensas que el luterano quiere cambiar de religión? O el testigo de Jehová, o el católico. Si tú no quieres cambiar de religión, nadie quiere cambiar. Entonces, si tú vas a buscar a las personas, queriendo decirles, tú estás equivocado, mi religión es verdadera, esa no es la manera correcta de testificar del amor de Jesucristo. En el Brasil hay un dicho interesante,
¿Quieres ser mi amigo? No me hables de política, no me hables de fútbol y no me hables de religión. ¿Quieres ser mi amigo? No me hables de política, que soy de derecha, de izquierda. No me hables de fútbol, que soy del Real Madrid, del Barcelona. Y no me hables de religión, que soy de esta o soy de aquella iglesia. Pero entonces, ¿cómo es que traemos a las personas a Cristo? Es la manera más simple. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? A ver, dígame, ¿quién los lleva a las drogas? ¿Ah? Los amigos. Los muchachos se meten a las drogas llevados por los amigos. Y el joven que entra al mundo de las drogas, ¿él sabe que la droga lo va a acabar, sí o no? Claro que sabe. En este mundo de tanta información, ¿quién va a decir que entró a la droga y no sabía que la droga lo iba a destruir? Saben. ¿Y por qué entran? Por el amigo. ¿Y tú por qué no puedes traer a alguien para Jesús? Porque en lugar de llegar a las personas y hacerte amigo de las personas y conquistar el amor de las personas y amarlas, tú vas queriendo cambiarles la religión. Y nadie quiere cambiar de religión. La amistad. Miren, la viuda de Sarepta al comienzo, cuando llegó Elías, estaba toda triste, compungida, voy a morir, solo tengo un poco de aceite, no tengo nada, se acabó la vida. Se encontró con Elías, le dijo, ¿tu Dios? Elías dijo, no, mi Dios no te sirve a ti, tú tienes que apoderarte de la promesa divina. Y ella dijo, yo acepto, y con fe fue, y preparó el pan, y el aceite no disminuyó, y la harina no acabó. Ella hizo conforme al mandato de Dios, y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, no sé en qué país estás, dónde estás. Tal vez en este momento estoy hablando contigo allá en la cámara. Estás en el lecho de un hospital, en la celda de una prisión, solo en tu casa, acostado en tu lecho. Tal vez estás desesperado sin saber qué hacer. Pero yo te digo una cosa, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Esto ya les he repetido esta semana, no es frase bonita de predicador. Esta es la más pura realidad. Cómo Dios te ama. En una ciudad llamada Cuiabá, allá en el Brasil, en la carretera hay una curva llamada la curva del diablo, porque es una curva cerrada. Y si tú entras a mucha velocidad, te pasas y abajo está la boca del infierno. Y ahí nadie te saca. Tú echas una piedra y tienes que contar hasta 20, 30 para escuchar el sonido de la piedra llegando abajo. Un hombre que fue infiel a su esposa. La esposa le dijo, no quiero más vivir contigo. Los hijos le dijeron, nos vamos con mamá porque tú no fuiste un buen esposo, no fuiste un buen padre. Como consecuencia de esa situación familiar, los negocios se fueron a pique. Para que prosperes en cualquier área de la vida, tienes que tener paz en tu corazón. Si tú no tienes paz en tu corazón, vas a ser un mal empleado, un mal empresario, porque no tienes paz en el corazón. Ese hombre, ahora complicado en su vida familiar, se complicó en la vida financiera, se llenó de deudas. Y un día pensó, lo único que me resta es morir. Y agarró la camioneta y subió la carretera para bajar a toda velocidad y lanzarse al abismo con el carro.
mientras subía, prendió la radio, cualquier radio. Y por esas cosas divinas, no hay coincidencia, hay propósitos divinos. Por esas cosas divinas, prendió en una emisora llamado Radio Nuevo Tempo de Brasil, Radio Novo Tempo. Y por esas cosas de la vida, quien estaba predicando en ese momento era yo. Y por esas cosas divinas, la frase primera que lo oyó fue: si crees que la única salida para ti es la muerte, espera un poco. La muerte no es salida para nada. Tú no fuiste creado para morir. Tú fuiste creado para vivir. Tú eres el fruto de un Dios de vida. Y si la vida no está funcionando como tú quieres, es porque tú te has olvidado del Dios de la vida. Entonces, en lugar de pensar en acabar con tu vida, entrégale tu corazón a Jesús. Dile: Señor, yo humanamente lo he perdido todo, lo he destruido todo. Por primera vez en mi vida, y tal vez porque ya no me queda otra cosa, te voy a dar un voto de confianza. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y esas palabras impactaron su corazón. En primer lugar, él dijo: ¿quién es este hombre? En segundo lugar, ¿quién le contó mi historia? Este hombre me está hablando a mí. Yo soy el que destruyó mi familia, mi vida financiera. Yo soy el que está subiendo aquí para matarme. ¿Quién le dijo a este hombre? Eso lo impactó tanto que cuando llegó arriba, recostó el carro, salió de la carretera, inclinó el cuerpo encima del volante y lloró, lloró y lloró. Y el otro día ya les dije que a veces pienso que las lágrimas Dios nos ha dado para lavar la basura interior que nos está matando. Pero él no solo lloró, él habló con Dios a gritos y dijo: Señor, yo soy el hombre que este hombre que está hablando está describiendo. Estoy perdido. He venido aquí a matarme, pero tú eres Dios de vida. Tú me creaste. Entonces dime, ¿qué quieres de mí? Y cuando él estaba gritando eso, yo en el sermón decía: simplemente entrégale tu corazón a Jesús. Y ese hombre ahí donde estaba le dijo a Dios: Señor, yo no sé qué es entregarme a Jesús, pero aquí estoy, aquí me entrego. Al final descubrió que era la emisora Radio Nuevo Tiempo, escribió a la emisora lo alcanzó. Hoy día es un miembro de iglesia feliz, ha restaurado su matrimonio, está restaurando sus empresas, porque cuando Dios te restaura, te hace completamente de nuevo. Pero no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Aunque tengas que decirle: Señor, yo no entiendo, por ejemplo, ¿por qué este pastor me pide que me levante y vaya adelante? No lo entiendes. No lo entiendes hoy. Un día lo vas a entender.